Te soy sincero, hubo un momento en mi vida donde ya no podía más. Me levantaba, pero sin ganas. Respiraba, pero no vivía. Caminaba, pero no sabía hacia dónde. Me sentía vacío por dentro, como si algo se hubiese roto en mí y no sabía cómo arreglarlo. Intentaba sonreír frente a los demás, pero por dentro, me estaba desmoronando. Sentía que nadie me entendía, y para serte honesto, llegué a pensar que ni siquiera Dios estaba conmigo. En mi desesperación, hice lo que me habían enseñado desde niño. Oré. Pero en vez de sentir paz, sentí silencio. Un silencio profundo, pesado. Hablaba con Dios, pero parecía que Él no me escuchaba. Le preguntaba, ¿dónde estás? ¿No ves que me estoy cayendo? Y lo único que recibía como respuesta era el eco de mis propias lágrimas. Fue ahí donde comenzó la duda, donde mi fe se tambaleó como nunca antes. Me preguntaba si acaso había hecho algo mal. Si mis errores habían alejado a Dios de mi lado. Pensaba, ¿será que ya no me ama? Sentía que la vida me golpeaba una y otra vez sin darme espacio para respirar. No entendía por qué todo se estaba derrumbando justo cuando más intentaba hacer las cosas bien. Era como si el cielo estuviera cerrado y yo fuera invisible para él. Pero una noche, en medio del silencio, vino a mi mente un versículo que había leído hace tiempo. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No sé cómo, ni por qué, pero esas palabras se clavaron en mi pecho. Sentí que Dios me hablaba directo al corazón, deja de tratar de entenderlo todo. Solo confía. Y por primera vez, en mucho tiempo, me detuve. Cerré los ojos. Y solo dije, está bien, Dios. Ya no entiendo nada. Pero voy a confiar en ti. Ese mismo día recordé a José, el del Antiguo Testamento. Ese joven con sueños grandes que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en prisión, y aún así, nunca perdió la fe. Pasaron años, años donde parecía que Dios se había olvidado de él. Pero no fue así. Dios estaba escribiendo una historia mayor. Una historia que José no podía ver desde la celda, pero que con el tiempo lo llevaría a ser gobernador de Egipto. ¿Te imaginas eso? Del hoyo a la cima, porque nunca dejó de confiar. Fue ahí cuando lo entendí. No era que Dios no estuviera, era que yo no había soltado. Yo seguía queriendo tener el control, querer entenderlo todo, predecirlo todo. Pero cuando finalmente me rendí, cuando solté mis planes, mis miedos, mis heridas, algo dentro de mí empezó a cambiar. No todo alrededor se arregló de inmediato, pero por dentro, mi alma empezó a descansar. Porque confiar en Dios no cambia el mundo exterior, primero cambia tu interior. La gente a veces espera que Dios actúe como un botón mágico, lo presionas y todo se arregla. Pero Dios no trabaja así. Él transforma poco a poco. Él construye procesos. Y aunque los días seguían siendo difíciles, algo en mí ya no era igual. Empecé a ver la vida con otros ojos. No con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe. Y cada mañana, en vez de preguntarme, ¿por qué me pasa esto?, comencé a decir, Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en que es bueno. Y entonces empezaron a pasar cosas pequeñas, detalles. Personas que llegaban con una palabra justa. O una canción que parecía hablarme directo. O una paz que no tenía sentido, pero que me llenaba el corazón. Dios no me gritó desde el cielo, pero sí me susurró en el alma. Me mostró que nunca me dejó. Que estaba conmigo en el valle, en el silencio, en las lágrimas. Que había estado ahí, todo el tiempo. Hoy, desde este punto del camino, entiendo que mi dolor tenía propósito. Que mis noches oscuras no fueron en vano. Que lo que pensé que me destruiría, fue lo que Dios usó para formarme. Para acercarme más a Él. Para enseñarme a depender no de mi fuerza, sino de la suya. Hoy no le agradezco por el dolor, pero sí le agradezco por lo que el dolor produjo en mí. Porque si nunca hubiera tocado fondo, jamás habría conocido la profundidad de su gracia. Y ahora te hablo a ti, que estás viendo este video. Quizá tú también estás en ese punto donde ya no sabes qué hacer. Donde sientes que Dios está en silencio, donde no ves salida. Yo estuve ahí. Y quiero que sepas algo, ese silencio no es abandono. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en lo invisible. A veces, te sientes solo para que aprendas a buscarlo a Él. Y a veces, no entiendes nada, porque estás en medio del capítulo más importante de tu historia. No te rindas. Dios no ha terminado contigo.
Él no ha dejado de escribir tu historia. Y aunque ahora todo parezca oscuro, no olvides que muchas veces, las raíces crecen en la tierra más profunda antes de dar fruto. Si estás en proceso, es porque hay propósito. Si estás en lucha, es porque hay algo grande por nacer. Hoy quiero recordarte esto: sigue confiando, sigue creyendo, porque lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Él nunca falla. Y nunca llega tarde.